¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Espero que estén muy bien. Gente, esta vez vengo a hablarles de una obra que cuestionó a los superhéroes, una obra distinta. Vengo a hablarles de esto. Así es, The Watchmen, gente, un cómic diferente. Porque imaginen esto, un mundo donde existen personas que se ponen un traje, deciden quién merece justicia y actúan fuera de la ley. Bueno, eso es Watchmen. Toma la idea del superhéroe y la arrastra al mundo real. Un mundo donde la moral no es clara, donde el poder corrompe y donde salvar a todos puede significar destruir algo mucho más grande. Antes de Watchmen, los superhéroes eran un ideal. Después de Watchmen, se convirtieron en una pregunta. Así que acompáñenme a hablar a detalle de su historia, de su creador y algunos otros detallecitos easter eggs que tengo por ahí. Así que no le demos más vueltas, gente. Vamos para allá. Durante décadas, el cómic de superhéroes funcionó como una especie de refugio moral. No solo era entretenimiento, era una forma de ver el mundo, un mundo simplificado, claro, donde el bien y el mal estaban perfectamente definidos. Las grandes editoriales como Marvel y DC construyeron personajes que no solo peleaban contra villanos, representaban ideales. Superman no era solamente fuerte, era incorruptible. Era el ideal de poder que podía existir sin consecuencias negativas. Era la idea de poder que podía existir sin consecuencias negativas. Marvel, por su lado, introdujo algo un poco más humano. Personajes como Spider-Man, que tenían problemas reales, sufrían y se equivocaban. Pero incluso ahí había una base muy clara, la responsabilidad. El famoso gran poder que conlleva gran responsabilidad. Eso reforzaba la idea de que el superhéroe no solo podía existir, debía existir. Incluso Batman, que ya era un personaje más oscuro, seguía siendo una figura necesaria. Operaba fuera de la ley, sí, pero hacía falta porque el sistema fallaba. El género siempre asumió algo sin cuestionarlo demasiado. Que el mundo necesita héroes, que hay personas capaces de tomar decisiones correctas en situaciones imposibles y que el poder en manos adecuadas es algo positivo. Ahí es donde llega Watchmen. Watchmen agarra todas esas ideas y las pone en duda. Y no las pone en duda de forma suave y no de forma simbólica, las ataca directamente. Cuando Alan Moore empieza a desarrollar Watchmen, no estaba pensando en entretener, estaba pensando en analizar y en cierto punto en destruir. Moore ya venía trabajando en historias complejas, pero con Watchmen decidió hacer algo distinto, usar el lenguaje del cómic de superhéroes para cuestionarlo desde adentro. Su idea original de usar personajes reales de DC Comics no era casualidad, quería tomar figuras conocidas y mostrar qué pasaría si esas personas existieran en el mundo real con consecuencias reales. Claramente DC se negó a esto, y cuando la editorial se negó, lo que Moore hizo no fue abandonar la idea, sino refinarla. Creó nuevos personajes que funcionaban como reflejos distorsionados de esos arquetipos clásicos. Ahí entra Dave Gibbons, cuyo trabajo visual es fundamental, porque Watchmen no solo se lee, también se observa. Cada página está diseñada con una precisión casi obsesiva. Hay una estructura de 9 viñetas que se repite constantemente, generando ritmo, control y una sensación casi mecánica. Pero lo más impresionante es cómo todo está conectado. Detalles que parecen insignificantes en un capítulo se vuelven clave más adelante. Frases que pasan desapercibidas cambian completamente de significado cuando se entienden en contexto. Watchmen no es solo una historia, es una construcción. Ya hablando un poco de la historia sin spoilers, todo empieza con algo simple, un asesinato, pero no es cualquier asesinato, es el asesinato de alguien que alguna vez fue parte de este mundo de vigilantes. Y eso es importante, porque en este universo los superhéroes no son celebrados, han sido prohibidos, la sociedad los rechazó. El mundo decidió que las personas con máscaras haciendo justicia por su cuenta no eran algo bueno, y en ese contexto aparece Rorschach. Desde el primer momento, su narración interna te mete en un mundo incómodo, no es un narrador confiable, no es alguien equilibrado, es alguien roto, pero es el único que parece tomarse en serio lo que está pasando. A medida que avanza la historia, la investigación empieza a revelar algo más grande. No es solo un asesinato, es un patrón, es una posible conspiración contra los antiguos vigilantes. Vemos como en paralelo el mundo va acercándose lentamente al desastre. La tensión entre Estados Unidos y la Unión Soviética está al límite. La guerra nuclear no es una posibilidad lejana, es algo inevitable. Y en el medio de todo eso, los personajes que alguna vez fueron héroes están perdidos. Algunos intentan vivir vidas normales, otros siguen atrapados en sus propias obsesiones, otros directamente ya no creen en nada. La historia deja de ser una investigación y se convierte en una reflexión sobre el poder, la moral y el miedo. Habiendo hablado un poquito de lo que es la historia, muy por arriba, obvio, sin spoilers, quiero hablar un poquito de los personajes, porque si hay algo que tiene Watchmen es que cada personaje es una idea llevada al extremo. Primero que nada hablemos de Rorschach, que representa la moral absoluta. Pero el cómic muestra algo incómodo, la moral absoluta no es pureza, es rigidez. Rorschach tiene esa incapacidad de adaptarse, esa violencia que ejerce todo el tiempo de forma justificada, según él, y bajo una lógica muy personal. Otro personaje interesante que tiene el cómic es Dr. Manhattan, que es quizás el concepto más brillante del cómic. Es el único personaje con poderes reales. Es lo que sería un superhéroe de verdad. Es
justamente por eso deja de ser humano. Su forma de percibir el tiempo y la realidad lo desconecta completamente de sus compañeros y de la humanidad. Ya no entiende la importancia de la vida humana porque para él todo existe al mismo tiempo. Otro personaje muy interesante para nombrar es Ozymandias. Es el ideal llevado al límite. Es un tipo inteligente, disciplinado, es un visionario, pero también es frío, calculador. Representa esa idea de que alguien puede tomar decisiones por el bien mayor sin importar el costo. Y con Adrian, con Ozymandias, aparece creo yo la pregunta más importante que tenés que hacerte después de leer este cómic, que es si el fin justifica los medios. Por último quiero mencionar al comediante, que el comediante es nihilismo puro. Él no cree en nada y ve el mundo como un desastre inevitable, y en lugar de intentar cambiarlo, se adapta a esa oscuridad. Lo más interesante es que ninguno de estos personajes es presentado como completamente incorrectos. Todos tienen razón y todos están equivocados al mismo tiempo. Creo que acá es donde podríamos llegar a decir que Watchmen deja de ser una buena historia y se convierte en algo un poco más incómodo. Porque Watchmen no está intentando hacer superhéroes más realistas, está cuestionando si deberían existir directamente los superhéroes. Durante años el género nos enseñó algo muy específico, que si alguien tiene poder y buenas intenciones, entonces es lógico que actúe, que incluso si rompe reglas está justificado porque el resultado es positivo. Watchmen rompe esa lógica desde la base. Primero plantea algo simple pero devastador. Nadie tiene una moral perfecta. Todos los personajes creen estar haciendo lo correcto, pero sus decisiones están condicionadas por traumas, ideologías, egos, miedos o simplemente por su forma limitada de entender el mundo. Rorschach cree que su visión del bien y del mal es absoluta, pero esa rigidez lo convierte en alguien incapaz de entender situaciones complejas. No negocia, no duda y no se adapta. Y es algo que en el mundo real no es una virtud, es un problema. Luego tenemos el caso de Ozymandias, que representa el otro extremo. Él sí ve la complejidad del mundo, entiende que no hay soluciones simples, pero su respuesta a eso es tomar el control total, decidir por todos y convertirse en una especie de dios racional. Y ahí creo yo que aparece la idea más fuerte del cómic. El peligro no es solo el poder, es quien decide cómo usarlo. Porque cuando alguien tiene suficiente poder puede justificar cualquier cosa, puede convencerse de que está haciendo lo correcto incluso cuando cruza líneas que nadie debería cruzar. Y eso conecta directamente con Dr. Manhattan, que lleva el concepto aún más lejos. Él ya no necesita justificarse por nada, es tan poderoso que las decisiones humanas pierden sentido para él. No es que elija no intervenir, es que deja de entender por qué debería hacerlo. Entonces el cómic plantea una escalada muy clara. Primero, el vigilante humano que cree tener razón. Después, el genio que decide por todos. Y finalmente, el dios que deja de preocuparse. En ninguno de esos casos hay una solución real. Y ahí es donde Watchmen hace un golpe fuerte en la mesa. No importa qué tipo de héroe tengas, el problema sigue estando. Y esto sucede porque el concepto mismo está roto. Porque implica que alguien puede estar por encima del resto. Porque implica que alguien puede decidir por todos. Y eso en cualquier contexto realista es peligroso. Una de las cosas que hace a Watchmen tan interesante y que sigue siendo tan analizado hoy es que no termina cuando cerrás el cómic. Yo creo que es una historia que se queda con vos, porque todo está cargado de significado. El ejemplo más evidente es el reloj del juicio final. No es un símbolo del miedo nuclear de la Guerra Fría, es una representación constante de que el tiempo se está acabando, de que hay decisiones que se están tomando y que no van a poder deshacerse. Cada vez que aparece nos está informando algo, te está recordando algo, que todo se está acercando a un punto sin retorno. Después tenés el pin con la sonrisa y la gota de sangre. Es una imagen extremadamente simple, pero funciona a niveles casi perfectos, porque combina dos cosas completamente opuestas, la felicidad superficial y la violencia real. Y creo yo que eso es Watchmen, un mundo que parece ordenado pero está atravesado por el caos. También está el uso del color, de las composiciones, de los reflejos. Creo que Dave Gibbons no dibujó solo para que se vea bien, dibujó para comunicar. Hay escenas donde los personajes están reflejados en vidrios, en pantallas, en superficies. Y es como si el cómic constantemente te estuviera diciendo esto no es lo que parece, hay otra capa, hay algo más. Después no podemos no nombrar la historia del pirata, que al principio parece algo completamente desconectado de lo que es la historia, pero a medida que avanza te das cuenta que es un espejo temático, es la misma historia contada desde otro ángulo. Es un personaje que por miedo y por querer hacer lo correcto termina convirtiéndose en algo peor. Y eso es clave, porque refuerza una de las ideas centrales del cómic. Decisiones extremas, incluso con buenas intenciones, tienen consecuencias extremas. Y finalmente quiero remarcar la estructura. Capítulos como Fearful Symmetry están construidos como un espejo. Página por página, viñeta por viñeta, todo tiene una correspondencia. Esto no es solo un recurso estético, es una declaración. El cómic está diciendo que todo tiene un reflejo, que todo tiene un opuesto y que todo está conectado. Y que nada es tan simple como parece. Creo yo que después de Watchmen algo cambió en la industria. Empezaron a aparecer historias más violentas, más cínicas, más pesimistas. Los seres se volvieron más agresivos.
los mundos más corruptos, las historias más desesperanzadoras. Pero hay un problema, muchas de esas obras no tienen el mismo nivel de reflexión, no están cuestionando nada, solo están replicando la estética. Esto lleva a lo curioso, Watchmen termina siendo malinterpretado por su propio éxito, porque muchos toman su tono pero no su mensaje, toman su violencia pero no su análisis, o toman su cinismo pero no su crítica, y eso genera una especie de saturación, un punto donde la oscuridad deja de tener impacto, porque cuando todo es oscuro nada lo es. Y en ese contexto Watchmen sigue destacándose, porque no depende de su estética, depende de sus ideas. Para ir cerrando, gente, hay que hablar de lo que es el legado de Watchmen, que nos dejó este cómic. Si queremos hablar del impacto de Watchmen, es algo complicado porque no es inmediato ni superficial. No es que después de su publicación todo cambió de un día para el otro, pero sí hubo una marca de un antes y un después. Alan Moore logró algo que pocos autores consiguen, redefinir lo que se puede hacer dentro de un medio. En ese momento los cómics de superhéroes eran vistos principalmente como entretenimiento, podían tener profundidad, sí, pero había un límite implícito. Watchmen rompe ese límite, demuestra que se pueden contar historias complejas con múltiples capas, con temas filosóficos, políticos, psicológicos, sin dejar de usar un lenguaje de cómic. Y creo que eso abre la puerta a muchas otras obras, pero también genera un efecto secundario interesante, porque a partir de ahí el público empieza a esperar más, empieza a buscar historias más oscuras, más adultas, más realistas. El problema es que muchos creadores interpretan eso de forma superficial, lo que dijimos hace un rato, confunden madurez con oscuridad, confunden profundidad con violencia, y es ahí donde el legado de Watchmen se vuelve ambiguo, tal vez por así decirlo. Por un lado eleva el medio, pero por otro genera una ola de imitaciones que no entienden lo que hizo especial a la obra. Creo que Watchmen no es importante por ser oscuro, es importante por lo que dice y lo que cuenta. Pero creo yo que después de todo esto hay algo que queda claro. Watchmen no es una historia sobre superhéroes, es una historia sobre poder, sobre quién lo tiene, sobre quién decide usarlo y sobre quién sufre las consecuencias. Durante todo el cómic, los personajes intentan resolver problemas que son demasiado grandes para cualquier persona, problemas globales, problemas políticos y sociales. Y cada uno lo hace desde su propia lógica, desde su propia visión del mundo. Pero ahí está el punto. No importa cuán inteligente seas, ni cuán fuerte, ni cuán convencido estés de que tenés razón, siempre vas a estar limitado por tu propia perspectiva. Y cuando alguien con poder actúa desde una perspectiva limitada, las consecuencias pueden ser enormes. Ozymandias cree que puede salvar al mundo tomando una decisión extrema, Rorschach cree que la verdad es más importante que cualquier resultado, y el Dr. Manhattan directamente deja de ver valor en intervenir. Y lo incómodo es que el cómic no te dice quién tiene razón, porque en cierto punto todos la tienen. Y al mismo tiempo todos están equivocados. Entonces la pregunta que plantea el cómic no es quién es el héroe, es una mucho más compleja. ¿Deberían existir los héroes? Porque la idea misma de un superhéroe implica algo muy fuerte. Implica que alguien puede estar por encima del resto, implica que alguien puede tomar decisiones por todos, implica que alguien puede imponer su visión del bien. Y eso en el mundo real es una idea peligrosa. Watchmen no destruye a los superhéroes porque sean débiles, los destruye porque los toma en serio, porque los saca del terreno de la fantasía y los pone en un mundo donde las decisiones tienen peso real. Y cuando eso pasa, el concepto empieza a romperse, porque en la realidad no funciona como una historia. No hay finales perfectos, no hay soluciones simples y no hay decisiones sin consecuencias. Creo yo que tal vez ese es el verdadero mensaje del cómic. No es que los superhéroes sean imperfectos, es que la idea de que alguien pueda salvarnos probablemente lo sea. Y eso es lo que hace que Watchmen siga siendo tan actual. Porque hoy, más que nunca, seguimos buscando figuras que nos den respuestas simples a problemas complejos. Seguimos buscando esos héroes y Watchmen los mira y nos dice algo incómodo. Que tal vez ese sea nuestro rol. Pero bueno, gente, hasta acá lo que es el video. La verdad que Watchmen es una historia que a mí me encanta. Hace mucho la leí. Después vi la película que tiene sus detractores. Creo yo que hicieron lo que pudieron con todo lo que tenían para adaptar. Dentro de todo salió bastante potable. Alan Moore igual se sabe el meme y se sabe que es un meme y los Simpsons lo parodiaron. Lo que hacen las malditas corporaciones, toman tus ideas y las drenan como sanguijuelas hasta que se adueñan de la última gota de médula de tus huesos. Él se queja de que toda su propiedad intelectual la destruyen, la comercializan de formas que él no quiere, pero bueno, la verdad que este cómic, como bien vine diciendo todo el video, es un cómic distinto, un cómic que marcó un antes y un después, una historia que te desnuda un poco a los superhéroes, te demuestra que no sé si existiría en esta realidad este tipo de gente que te resuelve todo. Creo yo que esto es algo que después, o esta idea, de otra manera, se tomó un poco en lo que es The Boys, y esas historias de superhéroes no tan perfectos, más humanos. ¿Qué harías vos si fuese Superman? No sé si saldrías a salvar a todo el mundo y tomarías decisiones perfectas sin errores. Es lo que creo yo que este cómic planteó
y lo que muchas historias después en otros cómics plasmaron. Brutal, un poco más sátira tal vez, un poco más violento, un poco más de todo, pero creo yo que las bases están acá. Lo que se quería hacer de demostrar que los superhéroes no existen. Básicamente no hay soluciones simples y las soluciones creo yo las tenemos que buscar nosotros. Y bueno, siempre vamos a tener nuestros mundos de tal vez fantasía para ir a esos finales felices con soluciones simples, pero bueno, creo que es el mensaje que Alan Moore intentó dar, más en el momento que lo hizo, en el momento que lo escribió, de mucha violencia en la sociedad y demás. Pero bueno, creo que esa es la idea de lo que es el cómic, y es un cómic muy interesante, gente, por favor, léanlo. Es un cómic que hay que leer, es un cómic que debes leer. Tiene una continuación este cómic. Hay gente que le gustó, gente que no, yo la he leído, está bien, va un poco más sí a lo que es DC, los superhéroes y ese mundo, no tanto a esto, más tirado a la realidad, como que mete el multiverso de Watchmen al universo de DC. Es una buena forma de meter a los personajes y darle cierre a ciertas cosas, a la historia que quedaba medio ahí como colgada, no les quiero spoilear, pero bueno, habrá que ver si en un futuro hacen algo más con los personajes o con el material. La verdad que es muy bueno. Es difícil de sacar algo de acá porque es una gran historia, es una historia que marca un antes y un después, una sección bisagra. Es difícil sacar una secuela o algo, un spin-off, pero hay que esperar y ver. Por ahora tenemos Watchmen, léanlo, disfrútenlo. Si son vagos, vean la película, no va a ser lo mismo, está buena, pero les recomiendo lean el cómic que vale mucho la pena. Si les gustó el video, gente, como siempre les digo, like, activar campanita y suscríbanse, que ayudan mucho al canal. Por acá, gente, le voy a dejar link a otra historia, y por acá, gente, le voy a dejar link al canal secundario. Tops, reseñas, de todo del mundo de los videojuegos. Vayan allá también, likeen, suscríbanse, que semana a semana subimos material. Y por el momento, gente, me despido. Les deseo éxitos.